Yo quiero hablar hoy acerca de algunas de las cosas que son importantes que nos demos cuenta en cuanto a la vida hoy en día. Esta plática la di en CCB La Calma hace varios meses, pero nunca doy una plática igual, la doy conforme a cada congregación. Y una de las ventajas que yo le encuentro a todo esto de la pandemia en las congregaciones es que antes tomaban 1 hora de alabanza y adoración y tomaban 40 minutos para la predicación. Entonces eso indica que tengo 1 hora y 40 minutos para la predicación, porque ya están acostumbrados a estar aquí de todas maneras, y en vida si lo hago, aquí les voy a dar chance. No lo voy a hacer, me voy a mantener dentro del tiempo que me pidió Johnny. Pero si me acompañan a Jeremías, capítulo 29. Jeremías, capítulo 29. Eclesiastés, capítulo 7. Eclesiastés, capítulo 7. Y Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2. Está en el Nuevo Testamento. Eclesiastés, capítulo 7. Está en el Antiguo Testamento. Y Jeremías 29 está en el Antiguo Testamento. A mí me gusta mucho enseñar del Antiguo Testamento. Hay mucha gente que nada más se concentra en el Nuevo, pero es importante que como creyentes conozcamos tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento. La gente dice es que en el Antiguo Testamento es un Dios de juicio. Los juicios en el Nuevo Testamento son más duros y más fuertes que los del Antiguo Testamento. Si se fijan en el Antiguo Testamento, constantemente Israel cae, el pueblo cae, y Dios lo vuelve a recoger y lo levanta y lo ayuda otra vez y lo levanta y lo ayuda, y vez tras vez tras vez. En el Nuevo Testamento nos dice, ¿sabes qué? Si no aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador, se acabó la cosa. ¿Sí? Hay un juicio. Hay un juicio para todo hombre. Le es dado al hombre morir y después de eso el juicio. Y el Antiguo Testamento nos ayuda a entender el carácter de Dios y la persona de Dios reflejada en la persona de Jesucristo, los apóstoles y las instrucciones a las iglesias en el Nuevo Testamento. El Nuevo sin el Antiguo no funciona. Bueno, sí funciona, pero no lo entendemos. Sacamos un concepto erróneo totalmente. El Antiguo sin el Nuevo pasa exactamente lo mismo. Si yo quiero saber del hogar de Freddy, no puedo conocer nada más a Freddy porque nada más voy a tener un lado de la moneda. Tengo que conocer a Freddy y su esposa Ana. Y ahí me puedo dar una idea real del hogar de Freddy y cómo funciona. En el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento es lo mismo. Conocemos la totalidad de la Trinidad y de la persona de Jesucristo, de la persona del Dios y del Espíritu Santo. Entonces, es importante que lo estudiemos, lo analicemos y lo veamos. Y hoy en la mañana, si tuviera que ponerle título a la plática, le pondría ¿cómo podemos lograr un buen principio y un buen fin en la vida? ¿Cómo lograr una buena vida, a final de cuentas, y un buen fin? La mayoría de la gente anhela no solamente que le vaya bien aquí en la vida, sino terminar debidamente y terminar fin. Y no digo toda la gente, pero sí la mayoría busca cómo lograr tener un buen fin en la vida. Y Jeremías 29, el versículo 11, nos dice en cuanto a ello. Dice Jeremías 29, 11.
Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahvé. Pensamientos de paz y no de mal. Fíjense para qué, para daros el fin que esperáis. ¿Qué fin esperas de la vida? ¿Sí? Yo un día oí que de una persona y que estaba buscando dejar un buen legado en esta vida. A mí la realidad, me da igual el legado que deje. Yo lo que quiero es terminar debidamente y cumpliendo con el propósito que Dios tiene para mí y poderlo lograr no por mis propias fuerzas, sino a través de lo que Él hace a través de mí, no lo que yo hago, es importante. Es importante saber que necesitamos lograr lo que Él tiene para con nosotros por medio del poder del Espíritu Santo, porque si no, entonces es en vano. Y el día del juicio en que nuestras obras sean probadas, no van a haber servido de nada cuando las logré yo por mi propia fuerza. Tienen que ser a través del Espíritu Santo y por eso es tan importante la persona del Espíritu Santo. Yo he asistido a muchos entierros y no he asistido, perdón, a muchos entierros y siempre me llama la atención una cosa. La tendencia, fíjense bien, ¿cuántos han ido a un entierro alguna vez? Nada más levanten la mano. Ok. Díganme si es correcto o no. La mayoría de las veces, si no es que todas, la gente habla bien de la persona que murió. Es que era bien lindo, es que aunque maltratara a sus hijos, pateara al gato, golpeara a su esposa, fuera un asesino, un malvado y un desgraciado, dicen qué lindo era. ¿Sí o no? Esa es la tendencia. Y yo hay veces que cuando oigo a la gente, yo mejor me callo porque a mí no me gusta mentir. Y evito mentir, entonces digo, mejor no digo nada. Mejor hablo de cosas que recuerdo de él. Cuando me ha tocado llevar a cabo entierros, mejor hablo acerca de algunas de las cosas que pude aprender de la persona. Pero ¿por qué voy a decir que un desgraciado o una desgraciada era buena? O sea, y la tendencia es que nos acordemos de lo bueno. La tendencia es que tomemos en cuenta lo bueno. ¿Y saben por qué el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida? Por eso. Se acordaban de los porros, se acordaban de los ajos, de las cebollas, de la comida. Y ahora en el desierto, nada de eso. Y querían regresarse por eso, Yo les decía el otro día allá en La Calma, les decía, imagínate, bueno, a mí me gusta comer para empezar, ¿sí? Y no soy muy de salir a restaurantes porque me gusta mucho cómo cocina mi esposa y a ella le gusta mucho cómo cocino yo, entonces normalmente cocinamos en casa, pero sí me gusta ir de vez en cuando. Y desde que empezó la pandemia, yo no me he parado, o más bien no me he sentado en un solo restaurante, porque a mí se me hace de los lugares personalmente más peligrosos que existen, porque todo mundo se quita el cubrebocas, ¿sí? Todo mundo está ahí, ¿sí o no? O sea, no hay cuidados dentro de un restaurante y son cerrados la mayoría, y si tienen ventilación, tienen ventiladores. Entonces yo digo, ¿a qué voy a meterme ahí? Pero yo oigo gente que dice, híjoles, ese cómo extraño. ¿Saben por qué? ¿Y qué les pasó al pueblo de Israel? Vamos a usar la imaginación un poco. De repente le dijo Juan a doña Carmen, oye, ¿sabes qué? Vamos a la senaduría de doña Lupita. Y agarraron, se prepararon y se fueron a la senaduría de doña Lupita. Llegaron ahí y doña Lupita, ¿qué tiene hoy de comer? Hoy tenemos maná. Nada más, bueno, de vez en cuando tenemos codornices.
Pero 40 años se la pasaron sin antojitos, ¿eh? Y por eso se acordaban de la comida de Egipto. Se les olvidó todo lo malo, igual que en los entierros. Se les olvidó cómo les había ido como esclavos, cómo les había ido cuando les quitaron la paga. Se les olvidó todo por la comida. ¿Por qué? 40 años de maná. Nosotros llevamos año y medio que supuestamente debemos de tener cuidado. Y ya la gente se está desesperando. ¿Escuchan? ¿Y qué hizo el pueblo? Empezaron a murmurar, no en contra de Dios, porque eran cobardes, contra Moisés y contra Aarón. Nos dijiste que nos ibas a llevar a un buen lugar a comer. Dices, ¿por qué a comer? Porque era un lugar que iba a dar fruto bueno, todo bueno, y aguas limpias, miel, etcétera. Y ahora aquí nos tienes comiendo este pan desde el cielo. Y por eso se querían regresar, ¿eh? Y por fin se quejaron tanto que Dios hizo llover codornices que les llevaba. Imagínate nada más caminar entre codornices que te llegan hasta las, ¿cómo se llaman? Hasta las rodillas. Nada más imagínate. Imagínense, señoras. Andar caminando así y luego comértelo. A mí me gusta usar la imaginación para darme cuenta qué estaba sucediendo. Y tenemos que tener cuidado, y ahorita, dentro de los tiempos que estamos viviendo, tenemos que tener mucho cuidado con la mente, con la memoria. Eclesiastés capítulo 7 nos dice algo. Eclesiastés nos dice qué no decir. Capítulo 7, versículo 10 dice, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Todos ahí en voz baja digan, nunca preguntaré con sabiduría. Dice, fíjense lo que dice, nunca hagas esto, Nunca te preguntes por qué los tiempos anteriores eran mejores que los de hoy. ¿Por qué? No lo vas a hacer con sabiduría. Se dice que decir esto es una combinación de mala memoria y muy buena imaginación. Y hoy en día, nosotros los creyentes, más que nadie, pero todos tenemos que tener cuidado. Es que, hijo, yo como, no me levante la mano nadie, pero ¿cuántos anhelan los tiempos antes de la pandemia? Y se la pasan hablando, anhelando, deseando los tiempos antes de la pandemia. ¿Sí? Ya se te olvidaron todos los malos tiempos que tenías durante la vida. Y el preguntar sobre eso no es sabio, Y sobre todo para el creyente, ¿por qué? Porque los pensamientos de Dios en medio de la pandemia, para ti y para mí, son solamente para bien, no para mal. ¿Sabes qué está haciendo Dios en tu vida ahorita? Hace rato decía Johnny de orar en el Espíritu. Ora en el Espíritu de vez en cuando. Ora siempre, pero de vez en cuando dile, Dios, ¿qué tienes para mi futuro? ¿Sí? ¿Qué tienes para el futuro para mí? ¿Qué estás haciendo ahorita en medio de todo esto para mi futuro? ¿Por qué? Él quiere darnos el fin que esperamos, y el fin que esperamos debe de ser conforme a la voluntad de Dios. Y tenemos que aprender a vivir de acuerdo al tiempo que estamos viviendo
y conforme a la posición en la que Dios nos tiene. Yo me acuerdo en marzo del 2020, sí, 20, estamos en 21, del 2019. El 2019 fue, en marzo fue cuando se pidió que se cerraran las congregaciones, ¿no? Del 20, sí, tienen razón, del 20, ¿ok? Yo le dije a Daniel, ¿sabes qué? Voy a cerrar. Me dijo, sí, 1 o 2 semanas. Le dije, Daniel, esto va para largo plazo. Y me dijo, estás loco. Le dije, mira, si quieres hablamos de nuevo. Eso era marzo, le dije. En agosto hablamos de nuevo. No, ¿cómo va a quedar cerrado hasta agosto? Le dije, luego hablamos. Nadie lo había dicho. Sí. Pero tenemos que vivir conscientes de los tiempos. Y sobre todo si te encuentras o te estás levantando Dios en una función de liderazgo, tienes que conocer los tiempos de Dios. ¿Qué es lo que Dios está llevando a cabo? Y yo les dije en la congregación, miren, esto no va a durar 1 año, ¿eh? Esto no va a durar 2 años. No creo que dure ni 3. Va para largo plazo. Tú eres testiga de eso, ¿sí, Pati? Porque he estado viendo cosas con ella desde el principio y siempre te he dicho, sí o no, y está moviendo la cabeza. Siempre le he dicho, esto va para largo. ¿Sabían que este mes ha muerto más gente en Jalisco? Tiene 4º lugar de todo el año, este mes. Este mes se espera las próximas 2 semanas que haya más contagios y esté peor que al principio, ¿eh? La diferencia es que no se está anunciando tanto y no se está haciendo tanto la publicidad y sí han bajado las muertes porque han encontrado formas. Pero escúchenme, vas a vivir miserable. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tienes ya viviendo miserable? En vez de aprender a vivir mejor. En vez de dejar que Dios lleve a cabo su voluntad en mi vida, en nuestras vidas. Cuando habla Eclesiastés de los padecimientos de la vida, en Eclesiastés 7, versículo 1 dice, mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Escucharon eso? Eclesiastés, el hombre más sabio que escribe en la Biblia, Salomón, que no le hizo caso a su sabiduría desgraciadamente, dice que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Y yo he oído a mucha gente, y he oído gente decir hoy en día, ¿sabes qué? A conforme van las cosas, mejor no tener hijos. ¿Sí? A como está la cosa ahorita, mejor no tener hijos. Pues quiero decirles algo. Si tú has dicho eso o has estado de acuerdo, estás yendo en contra de la voluntad de Dios, ¿eh? Y ten cuidado. Porque el plan de Dios fue y es y será fructificaos y multiplicaos. Tener hijos. ¿Me están escuchando? El plan de Dios es tener hijos. ¿Por qué? Nada más porque sí. No, es que debemos de tener hijos y si ya los tuviste después, antes de ser creyente, lo puedes cambiar. Pero tener hijos para Él, no lo busquen, pero en Malaquías no solamente habla del diezmo, habla de muchas cosas el libro de Malaquías. Y Dios siempre ha anhelado una familia. Y por favor, escúchenme, no es que Dios necesite una familia. Anhela y ha anhelado y anhelará una familia. Dios no tiene necesidades. Dios tiene anhelos, que es muy diferente. Yo puedo anhelar algo y no necesitarlo. Eclesiastés, no lo busquen, capítulo 3, nos dice lo siguiente.
Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. ¿Saben cuál es la clave de Dios? La clave de la vida. Unirnos a Él y el plan que Él tiene para nosotros. Tener un corazón tras Dios. En medio de la pandemia, ¿cuántos han buscado y le han dicho, Dios, cuál es tu plan para mí ahorita? ¿Qué quieres que yo lleve a cabo ahorita? Ahorita en medio de esto, en la vida. A mí la mayoría de la gente que conozco en el ministerio me tachó de loco en marzo del 2020. Cuando dije, esto no se va a terminar, me llegó un WhatsApp, una foto que tenía una serie de dominós cayendo. Sí, ¿cómo se llama? Tiene un nombre. Cuando se cae un dominó y siguen los otros. La cadena, gracias. La cadena de los dominós. Y arriba decía, la oración cambia las cosas. Y al final de toda la caída de los dominós, había varios que no estaban cayendo y un dedo del cielo deteniendo los dominós. Y decía, la oración cambia las cosas. Y convocaron una cadena de oración a nivel mundial. Y yo le hablé a la persona y le dije, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, le dije, recibí esto. Sí. Le dije, ¿quién empujó el primer dominó? Y se molestaron conmigo. Y después de meses de que habían terminado la cadena de oración y no se había frenado la pandemia, les dije, ¿quién empujó el primer dominó para que nosotros nos atrevamos a querer detenerlo? Yo no estoy diciendo que Dios lo ha causado, pero lo ha permitido, ¿eh? Y si Dios permite algo, yo quiero sacarle todo el provecho que pueda. Yo les dije, muchas de sus congregaciones a líderes se van a desaparecer, ¿eh? Porque eran congregaciones almáticas y se molestaron conmigo, pero yo estoy acostumbrado a que la gente se moleste conmigo, así que no me afecta. ¿Sí? Porque estaban totalmente basadas en las emociones. Le dije, a uno de ellos le dije, a ver, ahora que no hay brincos, danzas, girando pues, locamente, todo eso, todo el show que se lleva a cabo, ahora que no hay, ¿qué va a pasar con tu gente? Que les dabas 2 horas de alabanza y de entretenimiento y de oración, y adoración supuesta, y 20, 30 minutos de palabra. ¿Saben que han sido cientos de congregaciones que cuando se abrieron de nuevo, nadie regresó? ¿Sí sabían eso? ¿Sí? ¿No saben la cantidad de congregaciones que se han quedado vacías? Y no porque pusieron restricciones, sino porque desgraciadamente, y yo tengo años, no solamente últimamente, años diciendo tengamos cuidado con alimentar las emociones de la gente en vez de su espíritu. No estoy en contra de la alabanza real, no estoy en contra de la adoración real. Sí estoy en contra de mentirle a la gente y no darles lo que necesitan. ¿Por qué? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahvé. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pues muchos el fin que esperaban se perdió, porque era almático. Cuando digo almático estoy hablando del alma, de los pensamientos, de los sentimientos. Era almático totalmente. No era conforme a la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 6, nos da algunas instrucciones importantes.
El versículo 6 nos dice, por tanto, luego les voy a dejar una tarea extra a los 10 mandamientos, ya aparentemente se los memorizaron, qué bueno. Lean el capítulo 1 y 2 de Colosenses, les voy a decir por qué, no tengo tiempo. Pero cuando encuentres que un versículo empieza por tanto, necesitas saber qué decía antes. Edgar, si yo te digo, por tanto, quiero que vayas a la tienda, ¿qué vas a hacer? ¿Por tanto qué? O sea, si no, no sabes ni a qué vas a la tienda. ¿Sí? Pero si te digo, oye, se nos acabó la leche, por tanto, necesito que vayas a la tienda, no te necesito decir que vayas a comprar leche, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya sabías. Entonces, para que entendamos bien lo que estoy enseñando, les doy de tarea que lean Colosenses 1 y 2 al capítulo 6. Versículo 6. Dice, por tanto, o sea, basado a todo lo que ya les había dicho, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en él. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Y fíjense lo que dice, abundando en acciones de gracias. De la manera nos dice que habéis recibido al Señor Jesús, debemos andar. De la misma forma. Las cosas viejas pasaron. ¿Me escuchan? Para yo poder recibir al Señor Jesús, yo tuve que decirle adiós a mi pasado. Yo tuve que poner un alto, porque Corintios dice se me fue el versículo, lo acabo de decir. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Tuve que ponerle un alto a mi pasado. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Si alguno está en Cristo durante la pandemia, ¿qué debe de hacer? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya se acabaron, ¿eh? Deja de acordarte del pasado. Ya no va a regresar. No va a volver a ser igual porque tú ya estás más viejo. Ya no eres el mismo. Hay matrimonios que han mejorado, ¿eh? Hay matrimonios que se han destruido por no buscar el fin que Él tiene para nosotros. Y no estoy hablando nada más de gente no creyente, estoy hablando de creyentes también. De la manera que recibimos al Señor Jesús, nos dice claramente aquí, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en Él. ¿Qué nos dice? Arraigados. Eso implica echar raíces. Eso no nada más implica echar raíces. Implica fortalecer las raíces que tienes. Ahorita van a ver cómo. ¿Sabes que mi vida ahorita debe ser más fuerte que cuando empezó la pandemia? Mi matrimonio debe de fortalecerse durante la pandemia. Hay cita, no me levanten la mano ni me muevan la cabeza, pero ¿cuántos de ustedes durante el tiempo que han tenido que estar en casa y no han podido estar saliendo para entretenerse, etcétera, etcétera, se han topado con situaciones en su matrimonio que dices, ah, caray, yo no la conocía así. Yo no sabía que él era así. ¿Me siguen? Y han tenido que solucionar problemas en su hogar. ¿Por qué?
ahí están. Con los hijos. Con los padres, los hijos también. ¿Qué debo hacer? Echar raíces profundas para poder andar de la manera que cuando le recibí. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en él. ¿Cómo? Echando raíces. Luego dice, sobre edificados, arraigados y sobre edificados ¿en qué? En él. O sea, no nada más edificar en él, sino sobre edificar. Di un ejemplo y le hablé a Freddy para acordarme bien cuando di esta plática en otro lugar. Cuando Freddy me hizo el favor de ayudarme con la construcción de mi casa, al empezar a acabar nos encontramos que estaban todos los fundamentos de otra casa ya puestos, ¿sí o no, Freddy? Había drenaje, había tuberías, ¿sí o no? Había de todo, es más, todavía están los muros que daban vuelta a la casa. Y cuando los vi, le dije, oye, Freddy, qué padre, ¿no? Podemos usarlos. Me dijo, para nada. Le dije, pues es que ve. Me dijo, no, y rompió uno que yo le decía, pues este nos puede ayudar a ahorrar un poco de dinero para el drenaje, no sé si te acuerdas. Lo abrió y estaba lleno de raíces. Desgraciadamente, mucho creyente está queriendo sobreedificar sobre lo que era antes de la pandemia, ¿eh? No voy a decir antes de ser creyentes, te voy a llevar nada más hasta un año y medio, un año 8 meses. Están queriendo edificar sobre lo que eran antes de la pandemia. Se me fue. ¿Megan? ¿Cuál de las dos es Megan? Eres tú, ¿verdad? Sí. ¿Tu vida es igual que hace un año y medio? ¿No? ¿Estás más alta? ¿Ha cambiado tu forma de pensar? ¿Eh? ¿Qué edad tienes? 17 años apenas, yo ya cumplí 70. ¿Ustedes creen que no tengo mañas de antes? Sí, y me las he tenido que quitar algunas. No forzosamente todas. Arraigados, echando raíces, pero no en lo que era antes, sino arraigados y sobreedificados ¿en qué? En él. Sobreedificados quiere decir crecer hacia arriba del fundamento, encima del fundamento. Freddy me dijo, no podemos usar nada de este fundamento que fue echado. Yo llegué a ver parte de la construcción que estaba sobre ese terreno, porque ya tenía más de 10 años ese terreno, y yo pasaba por ahí diario. Y fui cómo se fue deteriorando. Y no se podía, es que dices, bueno, es que pues esta tubería la podemos usar para ahorrar un poco de dinero. Sí, lo que eras antes de Cristo, si edificas sobre él, te va a echar a perder la vida. Y lo que eras antes de la pandemia, te va a echar a perder la vida durante la pandemia. Te va a arruinar. Yo sé de pastores que anhelan que ya podamos volver a lo mismo de antes. Y yo le he dicho a algunos, si se han molestado, lo sé. Otros me han dicho, tienes razón. Les he dicho, fíjense bien qué no era necesario en su congregación y qué estaban haciendo por hacer ritos religiosos. Porque tenemos esa tendencia a acostumbrarnos a las cosas y anhelarlas, olvidándonos de lo amargo y nada más acordándonos. Yo desde el principio les empecé a decir al liderazgo ahí en la congregación y amigos, vamos fijándonos qué quiere Dios para el futuro, porque esto va para largo. ¿Qué quiere hacer Dios hacia adelante? No qué quiere hacer Javier, porque lo que Javier quiere hacer es muy diferente a lo que Johnny quiere hacer. ¿Cuánto tiempo tienen reuniéndose con presencia ustedes? Ya van para el año, ¿no? Sí, ya van para el año. Nosotros tenemos 5 semanas, creo.
Y a mí la gente me decía, es que no vas a abrir. No, hasta que Dios no me diga que es el momento para nosotros. No para todos, no para Nahum, no para Ovidio. Yo abrí en el peor momento de todos. En serio. ¿Saben por qué? Una noche me despertó Dios, y se los puedo decir que fue Dios porque casi veo a la persona enfrente de mí. Igual de fuerte que me habló cuando me dieron los infartos, me habló y me dijo, este domingo abres y no vuelves a cerrar hasta que yo diga. Fue el peor momento. Después de que me habló eso Dios, me enteré que Carlos tenía corona y que Alberto ya tenía corona. Dos de los líderes de la congregación tenían corona. Carlos casi se muere. Y Dios me dijo, abres. Y abrí. Y la gente me dijo, bueno, tú a fuerzas tienes que llevar la contraria, ¿verdad? Pues sí. Si es lo que Dios me dice, ¿qué quieren que haga? Lo que todo el mundo quiere. Yo a Nahum nunca le dije que cerrara. Ovidio, cuando yo abrí, cerró. Y ya lleva mes y no, creo que hoy todavía no abren. No, sí, ya llevan más de un mes cerrados. Nosotros duramos más de un año sin abrir. La gente me dijo, vas a perder a tu gente. Le dije, yo tengo confianza en lo que he sembrado. Y si hemos perdido el 10% de la gente que se congregaba con nosotros, es mucha, ¿eh? No creo que hemos perdido ni siquiera el 10. ¿Por qué? Por lo que se siembra, no porque Javier Gómez Rubio sea el que dirige. Y yo no te dije que cerrar, que no podías abrir, ¿verdad? Sí hubo veces que le dije, Johnny, ponte a orar y estás seguro. Y si necesitas cerrar, vuelve a cerrar. Pero nunca le he dicho no. ¿Por qué? Lo que Dios está haciendo con Javier Gómez Rubio y Darlene es muy diferente a lo que está haciendo en Genaro y Erika, en Patti y en Ale. Pero cada uno de nosotros tenemos que tener la certidumbre de lo que Dios está haciendo en nosotros. Ahora, hago una aclaración. No se puede salir de los parámetros de la Biblia, ¿de acuerdo? Y ahorita les voy a hacer otra. Dice, sobre edificados en él. O sea, creciendo sobre el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? No solos. No vas a andar por tu parte, Freddy, haciendo lo que se te pega la gana. Pertenece al cuerpo de Cristo. Lo que está llevando a cabo Freddy debe de ser de acuerdo con esta congregación. No de acuerdo a lo que él quiere. Pertenecemos a un cuerpo y tenemos que estar unidos a esa parte del cuerpo. Que no estamos en presencia. Mire, Pablo les escribe en un momento dado y les dice aquí en Colosenses, por eso les digo que lo lean luego, les dice, aunque no estoy con vosotros en presencia, voy a usar lenguaje de hoy en día, lo estoy en espíritu, Estaba unido con ellos, porque somos de un mismo espíritu, debemos de ser de un mismo espíritu, no de acuerdo a lo que a ti te gusta. Por eso es importante, escúchenme, que escuchen las pláticas cuando no vienen. Por eso es tan importante que se mantengan en el sentir de esta congregación, no de qué está diciendo el tipo en la televisión que tiene 100,000 personas siguiéndolo y que tú no conoces y no sabes qué está haciendo cuando tú no lo ves, sino de acuerdo a lo que Dios está haciendo contigo. No de acuerdo, escúchenme, ustedes son parte del Centro Cultural Vida, pero ustedes son Sur, nosotros somos La Calma. No de acuerdo a lo que estamos haciendo nosotros. No se la pueden pasar diciendo, no, allá no han abierto, yo aquí no abro. Yo lo he platicado con Johnny, ¿por qué no abrí? Dios me dijo no, y me dio el por qué. Dices, ¿cuál fue? ¿Qué te importa? Tú estás en el sur. Así de sencillo. ¿Me siguen? Muchos abrieron por el dinero, porque les bajaron las finanzas. Y cuando regresó la gente, no les subió las finanzas, le siguieron bajando. Yo hubo gente que le dije en marzo, el primer mes fuerte de la pandemia aquí, ¿sabes qué? ¿Qué pasó con tu trabajo? No, ahorita está cerrado, está frenado. Empieza a buscar y a pedirle a Dios sabiduría para ideas, porque no va a volver a abrir durante años. No me hicieron caso y tronaron. Y ahorita ya no saben qué hacer, porque lo que pudieron haber hecho ya alguien más está haciendo. ¿Sí? ¿Por qué?
las cosas cambian. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y todas quiere decir todas. Y día a día Dios está haciendo algo nuevo. Y dice, sobreedificados en él, y fíjense bien lo que dice, confirmados en la fe. Confirmando la fe. ¿Qué es la fe? La fe es la sana doctrina. Y tú lo que debes de estar haciendo ahorita cuando no puedes congregarte es confirmando lo que se te instruyó antes de la pandemia. ¿Me están escuchando? Debes de estar creciendo en ello, en la fe. El justo por la fe vivirá. Lo que creo y lo que he sido instruido es sobre lo que debo de estar afirmando y sobre edificando. No nada más lo que yo creo, que he sido instruido. Existen los 5 dones del ministerio. ¿Cómo? Como habéis sido enseñados. En lo que ha sido instruido y entrenado. Yo fui entrenador de animales acuáticos. ¿Saben cuál era la clave para poder presentar un espectáculo de delfines o focas? La repetición. A mí hay gente que a veces viene y me dice, oye, ¿tú enseñaste esto en 1900 tanto? Sí, le digo, ya sé. ¿Y lo volviste a enseñar en 2000 y tanto? Sí, lo sé. ¿Y ahora lo estás enseñando otra vez? Sí, ya lo sé. ¿No tienes otra cosa que enseñar? No. Solamente tengo una Biblia. Ahora, ¿ustedes creen que en el año 2000 estaba enseñando sobre la pandemia? La Biblia funciona en todas las etapas. Hay que saber manejarla, no manipularla, hago la aclaración. No cambiarla. Hay que saber manejarla conforme a los tiempos y actualizarla, no cambiarla conforme a lo que dice la sociedad, no cambiarla conforme a mis circunstancias o deseos, sino a qué, a Él, a lo que Él dijo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y quiere darnos el fin que esperamos. ¿Y cómo nos dice que hagamos todo esto? Abundando en acciones de gracias. ¿Qué tanto debo de estar abundando en acciones de gracias? Pues abundando quiere decir mucho. No lo busquen, 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo. Porque está la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Pero fíjense bien lo que dice, dad gracias en todo. ¿Eso incluye la pandemia? Fíjense bien de algo, no dice dad gracias por todo. ¿Me escucharon? Porque la Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Dad gracias en todo. Ahorita de en medio de esto podemos estar dando gracias. Podemos estar abundando en acciones de gracias. Romanos 8 dice, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. ¿Esto nos puede ayudar para bien? Si todas las cosas me ayudan a bien, si amo a Dios, todo este lío que está sucediendo a nivel mundial, ahorita Australia está peor que al principio, acabo de leerlo. Hay países que están peor que antes. Y ahorita, corrígeme, Pati, Jalisco, se están multiplicando los casos más que al principio. ¿Estoy correcto? Está diciendo que sí, es doctora. Está al tanto de todo esto. ¿Puedo dar gracias en esto? Sí. ¿Me puede ayudar a bien? Sí. Háganme un favor.
No se la quiten. Es que yo soy creyente, yo sé de gente, no les exagero, les voy a platicar de una congregación, no voy a decir cuál. Como el gobierno dijo que cerráramos, abrieron una puerta por detrás y la gente llegaba a escondidas y se metían por atrás para hacer sus reuniones. Así les fue, ¿eh? Y los agarraron. No es lo que dice la Biblia que hagamos. Hubo gente que me dijo, es que yo extraño la alabanza. A ver, espérame tantito. ¿Qué no puedes alabar en casa cuando dices dar gracias en todo? ¿No puedes tener tu tiempo de alabanza con tus hijas, Freddy? ¿No puedes hacer un bonito tiempo de alabar con tu esposo o tu esposa o tú solo? Yo sé de un hombre que estuvo en la cárcel, aislamiento, solo, más de 20 años, y yo lo conocí personalmente. Más de 20 años solo, creyente y líder de un movimiento. Hace poco soltaron a otro que estuvo más de 2 años, aislado totalmente. Y conozco a la gente que lo conoce, yo no lo conozco. Todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Escúchenme, ¿cómo estás viviendo hoy? Te hago una pregunta. ¿Recordando el pasado o viviendo en el presente buscando un buen fin? De la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en él, arraigados y sobreedificados en él. ¿Puede estar la semana próxima? La semana próxima voy a venir otra vez con ustedes. Y vamos a terminar la segunda parte de esta plática. Voy a continuarla, por eso quiero que lean. Porque la semana próxima les voy a enseñar de dos individuos que cambiaron la historia del Antiguo Testamento, uno de ellos, y del Nuevo Testamento y la iglesia de hoy en día. Uno tenía entre 3 y 12 años de edad, ¿eh? Empezó a los 3. Y el otro tenía arriba de los 30. Y vamos a ver cómo a la edad que te encuentres ahorita, la edad que tengas, puedes influir lo que va a suceder en tu hogar y en aquellos que tienes influencia hoy en día. Depende de qué te estás acordando. A mí me fascina el ajo. La gente me ha dicho, ¿te imaginas se acordaban de los ajos y las cebollas? Yo digo, ¿sabes qué? A mí me fascinan los ajos y las cebollas. Pero amados, no quiero vivir en el pasado. Tengo que vivir en el presente, pero quiero tener la vista puesta en el futuro. ¿De acuerdo? Johnny, muchísimas gracias.